Bien, por ejemplo. Bueno, analicemos diuréticos de ASA entonces. Perfecto. Para nuestros objetivos, los diuréticos de ASA, ¿con cuáles cumplen? De los objetivos que nos habíamos planteado hoy. Mejorar los síntomas. Mejorar la sintomatología nomás. Bien, mejorar la sintomatología, perfecto. Pero bueno, se le van a reducir los edemas, la disnea paroxística nocturna, va a recuperar funcionalidad de esa persona, perfecto. Bueno, ¿cuál sería el mecanismo de acción de los diuréticos de ASA? María José. También los cotransportadores NKCC. Bien, ¿cómo sería? Los bloquean y por lo tanto no se reabsorbe sodio ni el potasio ni el cloro, digamos. El sodio, que era el osmolito activo, no se reabsorbe, digamos, sino que es eliminado a la orina. ¿Ahí ven la que compartí yo? No, profe. No, profe. No, tiene que dejar de compartir, ¿Puedo Ariel. compartir? Dale. ¿Ahí la ven? No, tampoco. No, tiene que dejar de tiene que compartir y volver a volver a compartir. compartir ahora. ¿Ahí la ven? Ahí Ahora sí. sí. Bien, bueno, acá tienen, miren, fíjense. Sería la furosemida, ¿dónde actúa? Recién dijeron, a ver, ¿quién explica sobre? Acá tenemos el gráfico. Inhibiría ese Actuaría ahí sí. sobre el zinc portador ese que está puesto, que es el NKCC, y lo que hace es inhibir su función, por lo tanto, ese sodio no va a ser reabsorbido y no se aumenta aún más la presión arterial, o sea, la volemia. Está bien, acá la presión arterial, digamos, indirectamente sí nos preocupa, pero no es por eso, no, digamos, si se quiere, la hipotensión que puedan llegar a generar el uso de los diuréticos, más bien es un efecto adverso, no buscado, ¿sí? Nosotros lo que estamos buscando acá es... La disminución de la volemia. Exactamente, ¿para qué? ¿Para reducir qué? La precarga. Bien, la precarga, ¿sí? ¿Qué era la precarga? Es el aumento de la tensión en el ventrículo por aumento del retorno venoso. Sí, es la tensión de la pared, o es la tensión que sufre la pared ventricular al final de la diástole, ¿sí? Si llega mucha cantidad de líquido, o sea, porque está sobrecargado de volumen, porque como ese ventrículo cada vez que se contrae va quedando un resto de sangre allí, se va sobrecargando, se va sobrecargando, se va sobrecargando, ¿sí? Entonces tiene que ejercer mayor, digamos, tiene que ejercer mayor fuerza para poder vencer, ¿sí? Es la tensión de la pared al final de la diástole. Bien. Entonces, el uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca básicamente está en relación con eso, ¿sí? Modificar esa variable en la insuficiencia cardíaca, reducir la precarga, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Actuando a nivel de este simportador, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se bloquea ese simportador? Queda sodio en la luz tubular y atrae el agua por ósmosis. Entonces de esa forma se estimula la diuresis y disminuye la volemia. Bien, exactamente, ¿sí? Y favorece la eliminación de sodio y agua. El tema es que esa mayor concentración de sodio a nivel de la luz tubular, cuando llega a los túbulos distales, también favorece la mayor pérdida de potasio, ¿sí? ¿No? Sí. Acá tienen en el gráfico donde actúan los de ASA, ¿sí? En la rama gruesa ascendente, ¿sí? Ahí actúan. Bueno, bien. Profe, una consulta. ¿Puede ser Sí. que los diuréticos de ASA inhiban también la retroalimentación tubuloglomerular? ¿Cómo sería eso? Pregunto porque me quedó la duda de una parte cómo lo explicaba el libro, porque decía como que en teoría, o sea, si vos lo disminuís, mayor cantidad de sodio que queda en la luz tubular después estimularía la retroalimentación tubuloglomerular, pero como que no se ve, no sé, no terminé de entender esa parte, por eso pregunto.
Y a lo mejor hace referencia a lo que yo les decía, como esto, digamos, al inhibirse genera un gradiente de cargas a un lado y al otro de la membrana o del intersticio, es lo que después conlleva a la reabsorción o la mayor excreción de calcio y de magnesio. ¿Sí? Porque si bien los otros que pertenecen al grupo de diuréticos también inhiben y queda sodio en la luz tubular, no es tanto el gradiente de cargas que se genera y aparte lo hace a otro nivel del tubo, del glomérulo, y uno favorece la pérdida de calcio y el otro no. ¿Lo buscaron a eso? Yo les había dicho que lo busquen. ¿Lo buscaron? No. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con el calcio en este caso? Con los diuréticos de Asser yo leí que también se aumentaba la excreción tanto de calcio como de magnesio. Bien, pero ¿cómo lo explican? Porque se inhibe la reabsorción. Está bien, pero ¿por qué mecanismo? Porque si ustedes miran esa foto, el calcio se reabsorbe. Profe, ¿no es por alterar el potencial transmembrana, que es el que se necesita para la reabsorción del calcio y del magnesio? Exactamente, porque fíjense en esa foto, está bien claro, el calcio y el magnesio básicamente a nivel paracelular. Tiene que ver con lo que dice el compañero, ¿sí? Por eso el calcio no se reabsorbe en este caso y se pierde junto con el resto. Y da hipercalciuria. Y a nivel plasmático, ¿qué da? Hipocalcemia. Sí, o por lo menos no tiene repercusión plasmática sobre el calcio, pero sí sobre la pérdida de calcio con orina. ¿Qué puede predisponer esa hipercalciuria? ¿A la La litiasis? formación de litos de calcio. Bien, la mayoría de las litiasis son cálcicas, ¿sí? Entonces, bueno, acá en este caso amerita el uso de los diuréticos porque el paciente está con este cuadro, ¿sí? Pero por ahí es algo para tenerlo en cuenta si uno quisiera administrarlo por ahí en forma crónica en un paciente que por ahí tenga ya antecedentes de litiasis renal. O sea, acá esto es lo que siempre decimos, beneficio, riesgo, no nos van a quedar muchas opciones. El tratamiento con algún diurético vamos a tener que hacerle para aliviarle o mejorarle los síntomas, pero está este inconveniente, ¿sí? ¿Qué más puede pasar? Ototoxicidad pueden producir. Bien, ¿por qué? Por lo que había leído es como que se produce un desbalance electrolítico y bueno, esto podía llevar a la ototoxicidad, pero la verdad que no abordé mucho más de eso. ¿Qué pasa? Porque la endolinfa es rica en potasio, ¿no? Y acá estaría, no sé. Sé que tiene que ver con el potasio, pero no sé bien explicarlo por qué sería tóxico. ¿El resto? ¿No tienen el libro ahí para buscar? ¿De dónde estudian ustedes? Puede ser que si como genera más hipopotasemia no habría potenciales de acción y eso, porque hay bajo potasio en la endolinfa. Me parece que a nivel de la endolinfa hay una bomba parecida a esta, que es de sodio potasio 2 cloruro. Y sí, esa alteración a nivel de los iones es lo que da lugar a la ototoxicidad, pero por inhibir la misma bomba. ¿Sí? Bueno.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro efecto adverso? Prolongación del relacionado con, relacionado con la hipopotasemia puede causar calambres, fatiga, anorexia, náuseas. Prolongación del intervalo QT también. Bien, prolongación del QT. Eso más que nada lo puede dar probablemente por la pérdida de potasio, ¿sí? Acuérdense que todo lo que tiene que ver con la repolarización muchas veces está en relación con el potasio. Y si da hipocalemia podría llegar a dar alteraciones a nivel de la conducción cardíaca. ¿Qué más? Puede dar alcalosis metabólica también. ¿Por qué? Leí que había dos teorías. Una puede ser que como pierde mucho potasio, como que al compensarlo metía hacia el lado intracelular muchos protones, o porque como hay una gran disminución de la volemia, como que se concentran más el bicarbonato en sangre, pero eran como esas dos teorías. Y que bueno, por lo que estábamos hablando hoy, por aumento de la excreción de calcio pueden haber efectos nocivos a nivel del metabolismo óseo. Bien. Por eso el libro decía que había que evitarlo en pacientes osteopénicas posmenopáusicas. Claro, eso sobre todo si lo pensamos utilizar en forma muy crónica, ¿sí? Bien, ¿y qué más? ¿Con el ácido úrico? ¿Con el sodio? Y después lo de la tensión arterial que dijimos, que si bien, digamos, la hipotensión que puede darla, ¿sí? Da hiperuricemia, que decía que era medio raro que llegue a dar gota. ¿Y por qué la da? Porque acumulan calcio. Decía que bloqueaba a nivel del túbulo contorneado proximal la parte de lo que es la secreción activa del ácido úrico. Entonces, por eso Bien. producía. Claro, como cualquier otro fármaco que compita por ese transportador, puede dar hiperuricemia, ¿sí? Digamos, por ahí no son contraindicaciones, pero sí son situaciones para tenerlas en cuenta, sobre todo si se va a administrar crónicamente, lo mismo que dijeron recién, o sea, lo que tenga que ver con el metabolismo del ácido úrico, así como lo que tenga que ver con el metabolismo del calcio, que recién decía el compañero, la densidad mineral ósea, ¿sí? Si lo vamos a administrar por ahí un par de semanas para que el paciente salga del cuadro de insuficiencia cardíaca y después lo vamos a ir discontinuando, probablemente no sea un problema. De todas formas, como decimos, acá hay que poner en la balanza, si no tenemos muchas opciones en este paciente puntual, ¿sí? Bien. Y después lo de la hipotensión y la hiponatremia, chicos. ¿Sí? Los diuréticos muchas veces pueden dar hiponatremia a los pacientes, entonces lo primero que uno tiene que pensar frente a un cuadro de hiponatremia es si no está recibiendo diuréticos, ¿sí? Discontinuarlo y hacer el aporte de sodio que fuera necesario, ¿sí? ¿Hiperglucemia también? ¿Cómo? Hiperglucemia, ¿Por qué la hiperglucemia? por la disminución del potasio en sangre. Exactamente, que lo habíamos visto la vez pasada, se los mostré o no. Sí. Sí, profe. Pero igual, los diuréticos de ASA no es que justamente no tienen ese efecto, porque yo justo estaba leyendo el resumen que tengo del Flores, y decía que los diuréticos de ASA, a diferencia de los otros, no alteraban, o sea, se podían utilizar en diabéticos, por eso. Sí, en realidad lo de la hiperglucemia, los dos producen hipocalemia, y si los dos producen hipocalemia, cualquiera de los dos te puede dar esos trastornos en
liberación de insulina, con mayor riesgo de hiperglucemia. Sí, lo que dice que los diuréticos de asa tienen menor intensidad de producir hiperglucemia que las tiazidas, pero que también puede producir. Claro, eso es que lo dice el libro así. Dice, también puede aparecer hiperglucemia de menor intensidad que con las tiazidas. Bueno, sí, puede ser. Habrá que verlo. Digamos, en base a qué afirman esa teoría. Sí, acá en el Goodman dice nada más intolerancia a la glucosa. No, Claro, de la misma manera que el otro. nada. Exactamente, de la misma manera que el otro. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo le darían a este paciente la furosemida? Acá, digamos, ahí vimos la mayoría de estos efectos adversos que mencionamos. ¿Qué tipo de efectos adversos les parece que son? ¿Tipo A o tipo B? Tipo A, Bien, ¿por qué? porque están asociados al fármaco. Bien, la mayoría dependen del mecanismo de acción, ¿sí? La mayoría. Entonces, cuanto mayor sea la dosis, más riesgo voy a tener de que lo padezca, ¿sí? Bueno, ¿cómo le administrarían a este paciente la furosemida? Se me perdió la... El libro decía que cuando se administra vía oral tiene una biodisponibilidad muy variable, así que supongo que vía endovenosa. ¿Pero vos se lo administrarías por vía endovenosa por la biodisponibilidad o por el cuadro clínico del paciente? Por el cuadro del Por el cuadro paciente. clínico. Claro, hay que ver cómo está el paciente, si reúne criterios para quedarse internado, como dijimos, capaz que se merezca por lo menos unas horas de internación como para mejorar el cuadro clínico, optimizarlo y después mandarlo a la casa. ¿Sí? Profe, ¿y se usa vía oral? O sea, ¿se suele usar Sí. vía oral después? Sí, si el paciente está compensado y te permite administrar el tratamiento y ajustarlo en ambulatorio, sí. Sí, claro, porque de hecho, este mismo paciente vos lo podés tener un par de horas o de días, lo acomodás, ¿sí? La mejoría sintomática, lo sacás del cuadro de descompensación y lo externás con diuréticos de asa por vía oral. Pero bueno, es lo que yo les decía, después en el ambulatorio habrá que ir viendo si hay que ir produciendo el descenso de esos diuréticos de asa, ¿sí? Porque probablemente después ya no necesite tanto diurético cuando le pusiste... Igual, sí. profe, después no le das diuréticos de asa, o sea, se lo vas bajando y le tenés que dar otros fármacos para la insuficiencia cardíaca de él. ¿Te conviene darle Claro, por otro, eso, o no? sí, por eso digo, este paciente se va a externar y se va a ir con alguna otra cosa más, entonces hasta que el resto de los otros grupos que, por ejemplo, para reducir la respuesta neurohormonal o para inhibir ese sistema renina-angiotensina-aldosterona que está activado, si lo inhibimos y esos mecanismos se inhiben, probablemente el ciclo que está aumentando la retención de sodio y agua también se inhiba, por ende, una vez que se desembarace de todo el líquido en exceso que tiene, puede que no necesite la misma cantidad de diurético, lo que dijimos, se empieza a compensar y ahí podemos empezar a hacer el plan de descenso. Es lo que yo les decía, no tiene que quedar para siempre el paciente, no necesariamente queda para siempre el paciente. Cuando ya por ahí el cuadro es muy irreversible y el resto de los grupos no hacen efecto, tal vez ahí sí, pero no siempre, ¿sí? Es bastante dinámico, hay que ir viendo, pero eso hay que ir evaluándolo al paciente. ¿Está? Profe, y después de que está compensado, ¿no lo podríamos tratar como ya para su insuficiencia cardíaca con los tiazídicos? Si sigue necesitando un diurético, sí. Si no, no. Okay. O sea, si el paciente por la insuficiencia cardíaca retiene líquido, bueno, capaz que haya que dejarle algún diurético, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para dejarle el tiazídico, ¿qué características tiene que tener el paciente? Vi la hoja donde lo tenía. ¿Hipertensión? No, igual yo lo que quería preguntar era si en este caso que están planteando el tiazídico le daríamos mayor dosis que una persona que, como veíamos la clase pasada, que es hipertenso pero que no tiene insuficiencia cardíaca.
¿A vos qué te parece? Que sí, que le daríamos mayor dosis. Claro, ¿por qué? Porque la otra vez comentaste que a dosis muy bajitas no funcionaban como diuréticos, sino como vasodilatadores. Exactamente. Acá el objetivo es otro, el mecanismo de acción que planteamos para el esquema fisiopatológico es otro, por actuar a nivel del túbulo contorneado distal, por tener ese efecto diurético, si bien no alcanza a producir la pérdida del 30% del sodio reabsorbido, pero sí entre un 15 y un 20 en el mejor de los casos, entonces lo administraríamos por el efecto diurético. Pero además, ¿qué otras características debería tener? Le debería funcionar los riñones. Exacto. Eso, tiene que tener un clearance mayor a 30 y en eso lo evaluás. Exactamente, si tiene un clearance menor a eso, estarían ahí sí contraindicados. ¿Está? Bueno, entonces este paciente podríamos pensar en administrarle una dosis de, un par de dosis por lo menos de diuréticos por vía endovenosa, ¿sí? No estaría mal. ¿Qué ventajas tendría administrarle el diurético por vía endovenosa, además de forzar la diuresis para reducir esa precarga que está alterada? Lograr la disminución de edema y el exceso de líquidos que tenga el paciente en ese momento. Sí, eso lo va a lograr por el efecto diurético. ¿Pero tiene alguna otra ventaja el uso de la furosemida por vía endovenosa? La venodilatación. ¿Cómo? La dilatación de las venas que se da a dosis altas. ¿Cómo es ese mecanismo? No lo sé, profe, no lo explicaba bien. Por lo menos donde yo leí. ¿Puede ser que cierre los canales lentos de calcio a nivel de los vasos? No. Esas eran las tiasidas, ¿no? Podría ser, profe, que al inyectarlo por vía endovenosa, la rapidez de acción y que se unen escasamente a proteínas, entonces se filtran escasamente por el glomérulo y, digamos, van a tener más tiempo de acción. ¿No estaba en relación con algo de las prostaglandinas? Sí, decía que inducen la síntesis de prostaglandinas en el riñón. ¿Y entonces? Dice que da relajación renal y pulmonar, pero es medio inespecífico eso, esa explicación que da. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Pregunto porque para saber si eso va a tener alguna implicancia sobre la reducción de la precarga o no. Y harían vasodilatación y disminuirían así la precarga. Así es. Entonces, probablemente la furosemida, cuando se administra por vía endovenosa, tiene ese efecto adicional, con lo cual favorece y ayuda aún más a mejorar la precarga, ¿sí? Probablemente sea lo que explique el efecto rápido que va a tener. No sé si alguna vez vieron algún paciente con edema agudo de pulmón que llega a la guardia que enseguida le pasan la furo y dentro de todo relativamente rápido mejora los síntomas, ¿sí? Puede estar en relación con esto, ¿sí? Con un efecto vasodilatador mediado por prostaglandinas cuando se administra por vía endovenosa y a posterior el aumento de la diuresis con reducción de la volemia y la precarga, ¿sí? Que es lo que vamos a buscar en este caso. Después van a mejorar los edemas y demás. Bien, y cada cuánto en las características de la conveniencia, en diuréticos de ASA lo único que tenemos disponible es furosemida, ¿sí? Ahí vería, ¿qué controlarían ustedes en este paciente? Quedó en la guardia, quedó internado.
teniendo en cuenta todos los efectos adversos y demás. Los iones, Sodio, el estado ácido-base. Bien. ¿Su estado de hidratación también puede ser? Sí, más que nada un ionograma, función renal, glucemia, ¿no? Lo que dijimos hoy. Que, digamos, para ir viendo qué pasa, o sea, tener un basal y qué pasa con el tratamiento, ¿sí? El paciente probablemente de ingreso reciba cada 8 horas mínimo, ¿sí? Después, a medida que va mejorando clínicamente, uno podría ir haciendo el descenso. ¿Está? ¿Qué más le pedí ahí en el problemita? Bueno, y después, si mejora desde el punto de vista de la sintomatología, está estable el paciente y lo queremos mandar a casa, probablemente lo mandemos con diurético. Después tendremos que citarlo y evaluar esto que decíamos. Capaz que la mayoría de las veces de las internaciones los mandan con furosemida cada 8, incluso por vía oral, ¿sí? Tema, bueno, ahí estar atento porque, bueno, no es lo mismo para un paciente, no sé, de 40 años que para un paciente de 70 o de 80, que por ahí lo mandaste a la casa, está bien, no cumple tal vez a rajatabla la dieta, pero bueno, un paciente que prácticamente no toma líquido, entonces si cada 8 se convierte en una dosis excesiva, ¿sí? Porque cuando está en la internación lo están hidratando, tiene una vía endovenosa, recibe por lo menos 1.500 por día. Los pacientes muchas veces cuando después van a la casa, el ingreso y el aporte es muy distinto, ¿sí? Profe, una pregunta. En estos pacientes que uno le da un diurético de asa, ¿siempre hay que administrarlo con algún IECA o algún fármaco que aumente el potasio o no? No, no le vas a dar para aumentar el potasio. Vos el IECA, ¿por qué se lo darías? Viene bien tu pregunta. Está bien, ahí tenés la interacción, dentro del, digamos, en la parte de conveniencia, interacciones, ahí tenés interacciones, por ejemplo, con IECA. ¿Vos por qué le administrarías un IECA a este paciente? Porque podés con eso y en paralelo con IECA. ¿Qué beneficios? ¿Cuál sería el objetivo terapéutico del uso de IECA en este caso? También mejoraría los síntomas porque aumentaría la diuresis y podría tener un efecto, digamos, también la remodelación cardíaca que no lo tienen los diuréticos. Bien, bien, lo de la remodelación es porque, bueno, al inhibir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no tenés ni aldosterona ni angiotensina que iban a estimular el remodelamiento con la aparición de la hipertrofia, ¿no? Y el tema de la retención de sodio y agua, ¿cómo la explicarías? Al inhibir, digamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay menos angiotensina y también menos aldosterona, las cuales actúan en riñón aumentando la absorción de sodio y agua. Entonces, al estar inhibidas, aumentaría la diuresis, digamos. Bien. Perfecto, ¿sí? O sea que seguramente este paciente, además del diurético, va a quedar con un IECA, ¿sí? ¿Qué podrían utilizar ahí? ¿Qué características tiene el IECA? Y en el esquema fisiopatológico de la enfermedad, ¿qué estarías buscando con el IECA? Lo de la remodelación que dijiste recién, perfecto, ¿y qué más? Disminuiríamos la precarga por aumentar la diuresis y también podríamos disminuir la postcarga al sacar el efecto vasoconstrictor de la angiotensina. Perfecto, muy bien. Y también, ¿qué otro le podríamos agregar a este paciente? Ahora no, porque está descompensado, no es conveniente incorporar el tratamiento con en el cuadro de descompensación aguda, pero ¿qué le podríamos administrar? ¿Un beta bloqueante? Bien, un beta bloqueante. ¿Buscando qué? Disminuir todo lo que sería la frecuencia cardíaca, el inotropismo y demás. Sí, el inotropismo tanto no te conviene, lo inhiben, ¿sí? O lo reducen los beta bloqueantes. Inhibe la secreción de renina también. Bien, indirectamente por el bloqueo beta 1 a nivel renal. Lo del inotropismo no es lo que vas a estar buscando, de hecho en la insuficiencia cardíaca administras inotrópicos positivos, ¿sí? Bien, o sea, probablemente este paciente cuando se compense uno podría pensar en además administrar el tratamiento con algún beta bloqueante. O sea que fíjense que por lo menos de base va a quedar con 3. Después tendremos que ir viendo cómo está la presión y en función de eso podemos ir por ahí aumentándole la dosis, ¿sí? Y de los que mencionaron, ¿cuáles tienen
digamos, ustedes hasta ahora me están planteando estos grupos mirando solamente el modelo fisiopatológico, pero en cuanto a la evidencia científica para la eficacia clínica, digo, en esto de cómo modifican la evolución natural de la enfermedad. ¿Cómo, profe? Y de los que mencionamos serían lo que es IECA, beta bloqueantes, todos pueden disminuir la mortalidad, pero por ejemplo la furosemida no lo haría. O sea, es más que nada para los síntomas, si tiene un edema agudo de pulmón y eso. Y bueno, las tiacidas también sirven para mejorar la mortalidad. ¿Cómo? De vuelta. Disculpen. De los que mencionamos, los que pueden mejorar la mortalidad en el tratamiento del paciente serían los beta-bloqueantes, los IECA y también los tiacidas, pero por ejemplo la furosemida mejoraría los síntomas. ¿Las tiacidas por qué, Naima? ¿A largo plazo? Sí. No, creo que no, las tiacidas no, perdón. Las tiacidas tienen esto, lo de la evidencia en modificar complicaciones y mortalidad en el tratamiento de la hipertensión, ¿sí? Claro, sí, me confundí con otro. Con hipertensión. Sí, sí. Bien, perfecto, ¿sí? O sea, fíjense, los diuréticos se los vamos a administrar para mejorar la sintomatología, ¿sí? Reducir precarga y que mejoren los síntomas y que mejore la capacidad del ejercicio, y los otros grupos, porque a largo plazo van a modificar la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Perdón, que tenga menos intercurrencias, se interne menos, siempre y cuando adhiera y cumpla el tratamiento, ¿sí? Sí. También en este caso le podríamos dar un diurético ahorrador de potasio o también cuando ya esté compensado, por esto que hablábamos de la hipopotasemia. Está bien, pero ustedes no van a dar por la hipopotasemia agregar cualquier otro esquema de tratamiento. ¿Me explico? Porque acá, en este caso, si dijimos recién que le podíamos arrancar con furosemida, que son diuréticos de ASA, un betabloqueante y un IECA, ¿qué va a pasar con el potasio? Ahí tienen una interacción para los tres fármacos. ¿Qué va a pasar con el potasio? ¿Qué creen ustedes que puede suceder? ¿Qué fármacos le administrás, profe, que no escuché? No, pregunto qué va a pasar de la asociación de estos tres grupos con el potasio. ¿Cuáles había dicho? Los IECA y ¿cuáles más? Los IECA y ¿qué más? Beta bloqueante. Bien, los IECA y beta bloqueantes, ¿qué va a pasar con el potasio cuando coadministremos los tres grupos juntos? ¿Qué les parece? Luisina, Raji. Profe, no se compensaría, perdón, me metí, no se compensaría porque recién estaba leyendo en los apuntes que los IECA aumentan el potasio, entonces podríamos compensar por ese lado. Hay unos que aumentan y otros que los disminuyen. Claro, exactamente. Voy a tener que controlar el potasio, pero en ese caso, el de ASA va a producir una reducción con una hipocalemia, mientras que el IECA como se inhibe la reabsorción de sodio y no va a haber excreción de potasio, el potasio puede aumentar. Compensaría, ¿sí? No tendría que estar pensando yo en darle otra cosa. ¿Y los beta bloqueantes qué hacen con el potasio? Luz Carrizo. Martín Vera. ¿Los beta bloqueantes con el potasio, profe? Sí. La verdad que no me acuerdo. ¿Puede ser que sea como lo elevan, IECA? profe. O sea, que lo aumenten. Sí, lo aumentan, ¿sí? Entonces, nada, en estas situaciones no es algo menor controlar el potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque además este paciente ya seguramente tiene daño estructural, ¿sí? Por eso tiene sintomatología de insuficiencia cardíaca, es decir, seguro que tiene hipertrofia de VI. Habrá que ver cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca, si es por cardiopatía isquémica, además ya tiene alteraciones en la motilidad. Entonces, cambios importantes en el potasio pueden dar lugar a la aparición de muerte súbita, ¿sí? Entonces no es algo menor,
a controlar. Capaz que ustedes no le inician el tratamiento al paciente, pero lo reciben con el combo, bueno, tienen que ver cómo está el potasio, ¿está? ¿Sí o no? Sí. Bien, y para analizar, porque no sé si en el otro problemita de salud está, recién hablaron de los diuréticos ahorradores de potasio. ¿A quiénes tendrían ahí en el grupo S? Habilítense las cámaras, chicos. A los agonistas de los receptores de mineralocorticoides, ahí estaba la espironolactona, y después, no me Esplerenona. acuerdo cómo se llamaba el segundo. Bien, ahí tienen los antagonistas de quién, dijeron. Antagonista del receptor mineralocorticoide que nombraron. De la aldosterona. Bien, ¿y ahí quién tienen, por ejemplo? Espironolactona y esplerenona. Bien, por ejemplo, espironolactona y la esplerenona, perfecto. Y ahí, teniendo en cuenta el esquema fisiopatológico, ¿qué harían estos? Fíjense, estos también pertenecen al grupo de diuréticos. Vieron que cuando hablábamos de grupo decíamos que eran los que compartían el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Entonces, si bien todos tienen en mayor o en menor medida efecto diurético, algunos tienen más, ¿sí? Pero los mecanismos de acción son totalmente distintos. ¿Sí? Por eso es que hablamos de diuréticos de asa, diuréticos de techo intermedio o diuréticos tiazídicos, diuréticos ahorradores de potasio. Estos, los ahorradores de potasio en el esquema fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, ¿qué variable modificarían? Melissa. ¿Cómo era la pregunta, profe? Digo, los ahorradores de potasio que estamos charlando ahora, en el esquema fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, ¿qué variables nos modificarían? La precarga, porque modifica la volemia, hacer diuréticos. Bien, ¿solo la precarga? ¿Y la remodelación cardíaca también? Bien, perfecto, Melissa, sí. Y la remodelación también, porque habíamos dicho que la remodelación estaba en relación con la angiotensina 2 y la aldosterona. Y este es un antagonista, por ende también va a inhibir el remodelamiento, ¿sí? Estos, en cuanto a los datos de eficacia clínica, está bien, podríamos pensar en darlos para reducir la volemia, precarga y mejorar sintomatología. Algo de los síntomas probablemente mejoren, pero ¿el efecto diurético de estos es mayor, menor o igual que al resto de los diuréticos que veíamos? No, menor. Es menor. Es menor, prácticamente nulo les diría. De un 5 no llegaría al 10, según de dónde lo lean. ¿Sí? Es bastante bajito el efecto diurético. ¿Sí? Pero Bien. sí mejora la mortalidad. Eso me lo había confundido con el tiazida, pero sí es el único diurético que puede mejorar la mortalidad. La mortalidad en insuficiencia cardíaca. Bien, no tanto por el efecto diurético, sino más bien probablemente está en relación con este efecto sobre la remodelación. ¿Sí? ¿Y para qué estadios de la insuficiencia cardíaca? Porque esto no fue validado para todos los pacientes, todos los estadios. En estadio C, tengo anotado. Bien, estadio C, particularmente pacientes con insuficiencia cardíaca o la sintomatología. Histórica, ¿no? 3, 4, ¿sí? Bien sintomáticos, ¿sí? Para ese grupo puntual de pacientes, digamos, empezamos a tener en cuenta el agregado de estos, ¿sí? De la espironolactona, por ejemplo, ¿sí? O sea, del C, ¿se acuerdan que en el estadio C hablábamos de la clasificación de la New York, que hablaba del estadio 1, 2, 3, 4? ¿Sí? El 3 y el 4 era disnea en reposo, el 3 anteesfuerzos, ¿sí? Importantes, el 2 anteesfuerzos mínimos y el 1, ¿sí? Bueno, o sea, sería para el 3-4. Lo tienen creo que ahí, con disfunción sistólica, perdón. Y en general también se utilizan dosis bajas, ¿sí? No muy altas. ¿Qué es lo que tienen que controlar fundamental cuando administran la espironolactona?
El potasio El también. potasio. Bien, ¿qué puede pasar con el potasio? Que Puede aumente. provocar claro. Claro, que dé hipercalemia. Ese paciente, estadio 3, 4, C, seguro que ya viene con algún otro grupo, no es que va a venir y va a recibir solo la espironolactona, ¿sí? Seguro tiene un metabloqueante, seguro tiene un IECA y tal vez tenga algún otro diurético, ¿sí? Entonces ahí habrá que ver, por eso tenemos que saber qué pasa con el potasio con el resto de los grupos, ¿sí? Porque acá medio como que lo estamos analizando aisladamente, pero la realidad es que el paciente capaz que este paciente que hace los síntomas ahora, que por eso cae internado, capaz que venía y como se empezó a sentir bien, discontinuó un clásico, ¿sí? O capaz que estaba subtratado y progresó la insuficiencia cardíaca y haya que ver, ¿sí? Pero seguro que si va a recibir la espironolactona, seguro tiene los otros, el IECA, el betabloqueante, que también daban hipercalemia. Entonces hay que controlar el potasio y muchas veces en algunos pacientes la misma hipercalemia muchas veces limita el uso o amerita la suspensión, porque a veces ese paciente ya también tiene alterada la función renal, es un paciente que no tiene un clearance normal, ¿sí? ¿De qué te reís, Sofía? Contanos, nos reímos todos. No, perdón. No. Bueno, con qué dosis empezarían entonces con la espironolactona? ¿No sería con 25 miligramos por día? Bien, perfecto. ¿Sí? Las dosis son bajitas, 25 o 50 dijimos. ¿Sí? ¿Y qué otro efecto adverso puede llegar a aparecer con frecuencia también con el tratamiento crónico? La ginecomastia. Y Bien, ginecomastia. ¿qué es la ginecomastia? El aumento del... Oh, perdón. Sí. Sí. El tamaño de la glándula mamaria, porque decía que la espironolactona también no era tan sensible como la esplerenona, y que con más frecuencia producía la ginecomastia en estos pacientes por actuar en el mismo receptor MR. Bien. Y también como influyen receptores estrogénicos, también leí que podía causar amenorrea o problemas con el ciclo menstrual en las mujeres. Bien. Y disfunción eréctil en los hombres. Bien. Perfecto. Sí, que por ahí son las cosas que con más frecuencia, por ahí está bueno para estar atento y mirar y evaluar las mamas en el paciente que viene recibiendo eso, ¿sí? Bien. Y recordar que si bien es un diurético, el efecto diurético es mínimo, ¿sí? Es mínimo el impacto que va a tener sobre la reducción de la precarga. ¿Está? Y que en general muchas veces estos pacientes, como les decía, van a venir recibiendo medio que el combo. Por eso está bueno saber cuáles son las interacciones y si ustedes ven que hay alguna interacción, no sé, antagonista de aldosterona con betabloqueantes con IECA, porque muchas veces los van a ver coadministrados, ¿sí? Y es de buena práctica controlar ciertas cosas, ¿sí? Bueno, ¿estaríamos entonces con este paciente? Porque además con la espironolactona pasa algo parecido que con la astiacida. En general se utiliza dosis bajas, lo que está validado de dosis de 25. Y obviamente para lograr mayor efecto diurético hay que utilizar dosis mayores todavía, ¿sí? Profe, ¿y el tema de la acidosis metabólica con el inhibidor? ¿Con el inhibidor de qué? De receptor de aldosterona. Porque estaba ahí, pero nada, como no lo mencionaba. Sí, está bien. Es por la alteración de los iones que generan, ¿sí? Casi todos los diuréticos pueden dar también algún trastorno sobre el estado ácido-base, ¿sí? Ok.
Bueno, y otra cosa también de la espironolactona es la insuficiencia renal, lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que, como les decía, si el volumen minuto cae mucho, el filtrado glomerular también, por ende el paciente puede tener insuficiencia cardíaca o alterada la eliminación renal, ¿sí? ¿Estaríamos con este problema? A ver si encuentro el práctico. Sí, creo que sí. Bueno, y me parece que lo que es importante resaltar es esto que decíamos recién, de que la espironolactona tiene un rol, digamos. Ahí hay una indicación bien clara en donde el paciente, digamos, merece recibirla. Pero bueno, tendremos que dosar el potasio. Me ha pasado pacientes que por ahí, entre el resto de la medicación que reciben, el deterioro de la función renal y demás, hacen hipercalemia, y bueno, no queda otra. Algo hay que bajar o suspender. ¿Sí? Y de hecho los reportes en ensayos clínicos y demás hablan de eso, de que muchas veces en estas condiciones de salud la hipercalemia, digamos, impide la administración del antagonista aldosterona. ¿Sí? ¿Y qué otro tienen de este grupo? ¿La camrenona, la milrinona? Ese igual no sería diurético. ¿Qué sería? Inotrópicos positivos. Bien, inotrópicos positivos que no los charlamos. Bueno, arranquemos con el otro, a ver. ¿Lo leo? ¿El ejercicio? ¿El de Aníbal? Dale. Dice, Aníbal T., de 70 años, tiene insuficiencia cardíaca con 2 internaciones por edema agudo de pulmón en el último año. Su médico de cabecera decide agregar a la terapéutica habitual digoxina, pero su cardiólogo le sugiere empezar con un nuevo medicamento para uso por vía oral llamado milidinona. 1. Realizar un esquema de célula miocárdica en el que se muestra el manejo normal de calcio intracelular y los mecanismos de acción de digoxina y de milidinona y amidinona. Y 2. Explicar los efectos. Bueno, un cachito. Dale. Bueno, ahí, a ver, la busco, yo la tenía. Se las había mostrado el otro día. Entonces, acá siempre volvemos a lo mismo. Lo que vamos a intentar es mejorar el volumen minuto, ¿sí? Para que ese volumen minuto sea suficiente para abastecer el requerimiento de los diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Una de las opciones que también teníamos eran los inotrópicos positivos, porque el inotropismo acá puede verse alterado. Como recién hoy decía el compañero, nosotros no damos beta bloqueantes para reducir el inotropismo, damos beta bloqueantes y de hecho se cree que está en relación con eso la eficacia clínica, porque inhiben el remodelamiento, ¿sí? Y inhiben toda esa respuesta neurohormonal, pero no buscando un efecto inotrópico, ¿sí? Negativo, digo. Porque de hecho, los betabloqueantes históricamente no se usaban en la insuficiencia cardíaca porque se creía que ese efecto inotrópico negativo podía tener una repercusión negativa, ¿sí? No se administraban. Después se vio, cuando se empieza a conocer un poco más toda esta respuesta neurohormonal y demás, que inhibirla se vio además que daba beneficios, ¿sí? Beneficios en cuanto a la mortalidad. ¿tá? Bueno, Guillermina, ¿explicás el mecanismo de acción de la digoxina? Charlen un segundito y ahí vengo. El canal de sodio. ¿Cómo? Y ella se te escucha bajito. Discutan entre ustedes, sí, discutan entre ustedes un ratito el mecanismo de acción de la digoxina y también les habla de la milrinona, que es por la cual desean cambiarle, ¿no? Sí. Sí. Y ahí vengo. La dioxina actuaría al nivel de la bomba sodio-potasio de
en la célula muscular, por lo cual al no salir el sodio, inhibe la función del intercambiador NSX, que es el que está ahí, generando que se acumule calcio y generando un inotropismo positivo. Sí. Y el otro, milrinona, lo que hacía es inhibir la fosfodiesterasa, entonces los niveles de AMP cíclico van a quedar aumentados. Eso va a seguir estimulando la PKA y por eso también el calcio a nivel de retículo va a seguir siendo liberado y aumentamos nuevamente el calcio intersticial. A la vez la PKA puede ser que activaba cerca, estaba activo cerca, entonces el calcio se recaptaba más rápido. Yo te escucho bajito, no sé si el resto, ¿lo querés repetir? Es que no tengo auriculares, pero puede ser que este aumento de la PKA también mantenía activo el cerca, entonces el calcio se recapta más rápido al retículo. Sí. Y eso creo que tenía un efecto vasodilatador a nivel del músculo liso vascular. Entonces aumentaba la contractilidad cardíaca y producía vasodilatación. Y eso mismo en el corazón es lo que tiene el efecto de lucitropismo, ¿no? El cerca creo que es lo que decía María recién, es lo del efecto del lucitropismo. Ah, está bien. Se consulta en el esquemita que está en la página anterior, en el que está la cascada y están los cuadraditos en blanco para completar. En el primer cuadradito que va de falla cardíaca a... ¿Cómo? Iba a decir, en el primer cuadradito en el que va de falla cardíaca a reducción del volumen sistólico, ahí, ¿qué les parece a ustedes? ¿Inotrópico, positivo, beta bloqueantes? Porque en ese me mató. Yo en esa puse la dioxina, o sea, el inotrópico. No sé si alguien puso otra cosa. A mí justo ese también me faltó. Sí, puse digoxina y ionotrópicos positivos. Y después del de abajo, en el que va de disminución del volumen sistólico a activación del sistema simpático, también puse dioxina. ¿Ustedes? Sí, también. Yo en ese no puse nada. No sé qué pusieron ustedes. Yo puse dioxina. Igual con poner ionotrópicos positivos ya está, abarca todo. O sea, la dioxina y el resto, porque los otros se administran por vía endovenosa nada más. Sí, es cierto. O sea, lo que importa es el efecto. Claro. Entonces en los dos primeros quedaban inotrópicos positivos, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, sí.
Bueno, ¿y? ¿Cómo actúa la dioxina? ¿Cuál es el rol en el esquema fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca? Y en este caso es un inotrópico positivo. O sea, vamos a aumentar la contractilidad del corazón. Claro, y eso va a llevar a que se desactive la activación del sistema simpático, que se había activado por reflejo. Entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a producir vasodilatación, lo que va a disminuir la precarga y la poscarga. Bien, perfecto. Y por otro lado, también aumenta el flujo sanguíneo renal, disminuye la activación del sistema de renina-angiotensina y aumenta la diuresis, lo que también contribuye a disminuir la precarga. También puede estimular el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo sería eso? No sé bien cómo lo hace, pero sé que tiene un efecto bradicardizante. Es porque estimula eferentes del nervio vago, entonces estimula reflejos varoreceptores, es lo que encontré. Bien. ¿Cómo sería? No, el parasimpático. Sí. Porque a bajas concentraciones decía como que estimulaba eferentes de las terminaciones del nervio vago, entonces estimula reflejos varoreceptores, lo que estarían haciendo que se estimule el sistema nervioso parasimpático. Bien. Exactamente, ¿sí? Reduce la descarga simpática por aumento en la sensibilización de los varoreceptores y además también inhibe la reabsorción de sodio y agua. Entonces, tendría algún efecto débil natriurético también. Pero bueno, esa reducción en la activación del simpático también por otro lado da el aumento de la descarga vagal que ustedes decían y que eso tiene repercusión sobre la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea que si bien es un inotrópico positivo, la digoxina, por ejemplo, en un paciente con una fibrilación, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca por una FA de alta respuesta ventricular, si la frecuencia cardíaca es muy alta, ¿sí? De manera tal que ese ventrículo no alcanza a llenarse para poder contraerse, porque esa contracción auricular es ineficaz y encima va muy rápido, porque esa aurícula está fibrilada, imagínense que ese volumen sistólico tampoco va a ser eficaz, entonces va a perpetuar el cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces en esos casos, la digoxina además, al producir justamente esa reducción de la frecuencia cardíaca, ese paso anormal de ese estímulo excesivo mayor a 100 por minuto, por ejemplo, que estimula a que el ventrículo contraiga tan rápido, ese bloqueo, esa reducción de la frecuencia también le va a dar beneficios a ese paciente, ¿sí? De hecho, se puede utilizar como para controlar frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien, entonces acá tienen la bomba, ¿sí? La bomba. ¿Y cuál sería el mecanismo de acción de la digoxina? Lo que hace la bomba de sodio, potasio, TPase. Eso lo que va a generar es una disminución del ingreso, el ingreso activo tanto de potasio y disminuye la salida activa de sodio. Eso va a producir que haya un mayor intercambio de sodio y potasio, de sodio y calcio, lo que va a acompañar de un aumento un aumento de la disponibilidad de calcio en el interior de la célula y eso va a favorecer la unión actina-miosina y secundariamente, por ende, favorece la fuerza de control. Bien,
Pero básicamente eso va a estar dado porque esa modificación de la salida del sodio, ese aumento del sodio intracelular, va a modificar la actividad del intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Y de esa manera, no favorece la salida del calcio, sino que el calcio queda en el interior, da un aumento intracelular de calcio que lleva, digamos, a mayor interacción actina-miosina y aumento de la contractilidad. Por otro lado, el aumento del AMP cíclico, mediante la activación de proteína quinasa A, fosforilación de proteínas y demás, que fosforilan, fosfolandan y también otras proteínas a nivel, que intervienen en la interacción actina-miosina, van a dar aumento de la contractilidad también, ¿sí? Que ahí entraría la milrinona, que ustedes dijeron, inhibía la fosfodiesterasa de manera tal que aumenta las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y eso da lugar al aumento de la contractilidad, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles serían, en cuanto a la seguridad, bueno, y acá, en la eficacia clínica, si se quiere, además de mejorar los síntomas, ¿hay evidencia para alguna otra cosa con la digoxina? Que también es el único dentro del grupo de los digitalicos que tenemos. Yo encontré que a nivel vascular participa también en la dilatación arteriolar y venosa. ¿Cómo? Que a nivel vascular participan en la dilatación arterial y venosa. Puede ser para los que inhiben a la fosfodiesterasa. Bien, eso es para los que inhiben la fosfodiesterasa, pues son vasodilatadores, porque el aumento del AMP cíclico a nivel del músculo lisovascular produce vasodilatación. Inhibidores de la fosfodiesterasa, probablemente tenga mayor selectividad o afinidad por la fosfodiesterasa del músculo cardíaco, ¿sí? Pero hay otros inhibidores de la fosfodiesterasa que producen vasodilatación que se utilizan o bien en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, por ejemplo, como vasodilatadores, o también inhibidor de la fosfodiesterasa es, ¿cuál es? Que se utiliza para la disfunción eréctil. Que ahora no me sale el nombre. Me sale el nombre comercial. ¿Viagra? Claro, pero Viagra es la marca comercial. También es un inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Sí? Capaz que si tiene actividad a nivel de la fosfodiesterasa del músculo cardíaco, también tiene un efecto inotrópico positivo. Sildenafilo era. Gracias, sildenafil. No me salía el nombre. Sí, sildenafil. Hoy no sé si será por el día, la lluvia o qué, pero particularmente me dio una fiaca tremenda. Bueno. Profe. Sí. Entonces la milrinona actúa a nivel de, como vaso, aumenta la contractilidad a nivel del músculo cardíaco y vasodilatador a nivel del músculo lisovascular. ¿Serían los dos efectos que tiene? Perdón, ¿sí? Que la milrinona actúa aumenta la contractibilidad cardíaca y es vasodilatador. O sea, las dos cosas. Claro. Sí, lo que pasa es que si tiene un efecto vasodilatador muy importante, en este caso no nos conviene mucho que tenga tanto efecto vasodilatador, porque si el efecto vasodilatador es muy importante, eso también, si cae mucho la resistencia periférica, va a caer el volumen minuto, y si cae el volumen minuto, se activan todos los mecanismos para intentar compensar, ¿sí? Pero de todas maneras la milrinona tiene una limitación importante, es que si bien se lo planteaba como un inotrópico positivo, con efectos positivos a largo plazo, eso no se ha visto, entonces es una de las opciones, pero tampoco es que tienen más eficacia que los otros, ¿sí? Recuerden que nosotros para seleccionar grupos o plantear diferentes
esquemas de tratamiento, tenemos que tener algo de evidencia, ¿sí?, que avale su uso, ¿sí?, o que modifique la evolución natural de la enfermedad. Sí, acá en cuanto a eso hay una tablita que dice que la milrinona tenía una mortalidad incrementada. Bueno, ¿a ustedes les parece que si bien es un inotrópico positivo y si ha demostrado que aumenta la mortalidad en insuficiencia cardíaca, ustedes lo propondrían dentro de las posibilidades? Y no, es preferible dar una digoxina. Tengo anotado que se da ante situaciones agudas como shock o la insuficiencia cardíaca descompensada, digamos, hospitalarias. No de, bien, o sea, a largo plazo no solo no tiene beneficios, sino aumenta las complicaciones. Entonces, por eso digo, por eso es que en la tablita analizamos así, está bien, mecanismo de acción, dónde entraría el grupo farmacológico en el modelo fisiopatológico, pero lo primero que analizamos es la eficacia clínica. ¿Modifica o no modifica la evolución natural de la enfermedad? Porque, a ver, los diuréticos de ASA, está bien, mejoran los síntomas, pero no aumentan la mortalidad, ¿sí? Si en ensayos clínicos controlados se ha visto que cuando someten a un grupo y a un grupo control, los que reciben esto se mueren más, pues entonces ¿para qué se lo vamos a dar? Tenemos otras opciones, y siempre vamos a optar por lo más seguro, ¿sí? O lo que tenga un impacto, pero positivo en la evolución natural de la enfermedad, ¿está? Bueno, perfecto. Entonces sí. Profe, en este caso, a este paciente que lo cambiaron de digoxina a milirona, no está bueno que lo hayan cambiado a ese. ¿Y a vos qué te parece? Y no, por lo que habíamos charlado de aumento de la mortalidad y que a nivel crónico, o sea, tratamiento crónico trae más desventajas que beneficios. Exactamente, entonces le volverían probablemente o por lo menos podrían cuestionar, ¿sí?, el uso de la milrinona y sugerírsela, tal vez charlarlo con el cardiólogo o bueno, muchas veces hacer la rotación ustedes del tratamiento, ¿sí? Entonces, si no va a ser más beneficioso, pues entonces ¿para qué? Y encima da más complicaciones, tiene más riesgo, ¿para qué? Piensen si fueran ustedes el paciente. Tendrían toda la razón del mundo digamos, de hacer algún cuestionamiento. ¿Por qué me vas a dar algo si me va a morir más? ¿No? Bueno, en cuanto a la seguridad de la digoxina, ¿qué me pueden decir? ¿Efectos adversos más frecuentes, más graves? Los más frecuentes tengo entendido que eran las arritmias. Sí. Y después, bueno, síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos. Después algunos efectos visuales, que creo que lo hablamos en el teórico, como que cambiaba la percepción de los colores. Y después, bueno, anoté que las principales causas de toxicidad serían la insuficiencia renal y la sobredosis del fármaco. ¿Los principales qué? ¿Efectos adversos? No, causas de toxicidad. Pero está bien, ¿pero qué dijiste de contraindicaciones? No, efectos adversos. La insuficiencia renal no sería un efecto adverso. A lo sumo lo podríamos plantear dentro de las contraindicaciones, ¿sí? Que habrá que ver si el paciente amerita su uso o no, podremos ajustarle la dosis. Efectos adversos son los que aparecen como consecuencia del tratamiento, sea porque dependan de su mecanismo de acción o no. Me parece que ahí tenemos que diferenciar eso, y siempre lo que les digo es ver, bueno, efectos adversos leves, graves, frecuentes, ¿sí? ¿Qué situaciones pueden limitar su uso? Lo más frecuentes son los gastrointestinales, ¿sí? Que cuando aparecen habría que sospechar toxicidad, ¿sí? O intoxicación. ¿Por qué pensarían en toxicidad o en intoxicación? Son los gastrointestinales, la alteración en la visión de los colores, alteraciones fotocromáticas, la reducción de la frecuencia cardíaca, tal vez si le hacemos un electro podemos llegar a ver un bloqueo AB. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? ¿Cuál es la pregunta? Profe, ahí no se intentaría disminuir la dosis, ya que la mayoría de los efectos adversos son por sobredosificación. Bien, sí, perfecto.
Yo había encontrado de que el margen terapéutico era estrecho y por eso era muy frecuente. Bien, eso, digamos, esto, lo del margen terapéutico estrecho o el rango terapéutico estrecho es una característica que vale la pena resaltar cuando vemos o completamos la tabla en relación a la digoxina, ¿sí? En conveniencia. Vieron que en la parte de conveniencia lo que analizamos sí son las características farmacocinéticas que tienen que ver con el fármaco. Después vemos a cada paciente y cómo lo adaptamos. Pero ya sí sabemos que tiene un rango terapéutico estrecho, sí sabemos que se elimina por vía renal, y bueno, si sabemos que tenemos un paciente con un deterioro de la función renal, que es un clearance de 50, o sea que está a la mitad, bueno, ya ahí podemos predecir que tenemos mucho más chance de que aparezca la toxicidad, que podríamos utilizar dosis menores, que deberíamos estar más atentos con función renal, con el potasio, con el ionograma, ¿sí? Esta es de los pocos grupos de fármacos que tienen ese rango terapéutico estrecho a dosis terapéutica. Entonces, si aparecen náuseas, si aparecen, por ejemplo, anorexia, náuseas, mucho malestar o alteración en la visión de los colores, podrían ustedes dosar la digoxinemia, podrían tranquilamente, aunque se van a guiar por los síntomas, por los signos clínicos. Si el paciente viene y les dice eso, automáticamente deberían intentar reducir la dosis y eso les va a servir un poco también para comprobar si está en relación con la dosis de digoxina que están utilizando, ¿sí? Pero también se puede dosar, se pide dosaje de digoxina en sangre, ¿sí? Más allá de que ustedes les dé, por ejemplo, porque ya está preestablecido dentro del rango terapéutico, si el paciente tiene estos síntomas, pues igual le vamos a bajar la dosis, no nos vamos a quedar, digamos, no vamos a ser tan rígidos de decir, no, porque está dentro de las concentraciones normales y el paciente tiene estos síntomas, no le vamos a bajar la dosis. ¿Sí? Nos vamos a guiar por la clínica. Y si vemos que bajamos la dosis y la sintomatología mejora, bueno, más a favor de que por más que estábamos dentro de un rango terapéutico, dentro de las concentraciones del rango, puede que, bueno, es lo que siempre decimos, hay una variabilidad y no todos toleramos igual, ¿sí? Lo más probable es que le dé dentro del rango de toxicidad, pero bueno, ¿sí? Bueno, y lo de la cubeta digitálica, ¿qué onda? Ustedes le hacen un electro al paciente y aparece la cubeta. Es un clásico de la digoxina. ¿Qué es eso? María Paz. No sé, profe, qué es la cubeta. Gonzalo. No, profe, no. ¿No decíamos que era algo normal por el consumo del fármaco, digamos? O sea, no significa que haya intoxicación. O sea, la cubeta sería el infradesnivel del ST. ¿Quién está de acuerdo con Josefina? Sí, tiene razón. No implica necesariamente que haya una intoxicación y sí, son modificaciones del ST en un paciente digitalizado. Claro, Bien. se debería por la hiperpolarización de la célula. Ahí la tienen, miren, se las busqué para que la vean. Es un infradesnivel del ST, no habla de intoxicación, sino de que el paciente está digitalizado. Sí, o sea que, porque antes se creía que si aparecía la cubeta era un signo de toxicidad, y no es así. ¿Sí? Es un descenso cóncavo del ST, fíjense, y que habla de que el paciente está digitalizado, ¿sí? Pero bueno, tenemos que saber que existe para poder, si lo encontramos, poder pensar que si aparece eso y está recibiendo digoxina, está en relación con eso, ¿sí? ¿Vieron ya trazado del electrocardiográfico o no? La onda P, ¿sí? De la contracción auricular, URS de la contracción ventricular y el ST que tiene que ver con acá está el trazado normal, tiene que ver con la repolarización, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con la repolarización es lo que está en íntima relación con el potasio plasmático, ¿sí? ¿Qué pasa si el potasio sube o baja con el tratamiento con la digoxina? ¿Es un problema, no es un problema? Gonzalo,
Gonzalo. Santiago Castro. Profe, el potasio tenía que ver con la unión de la digoxina a la bomba sodio-potasio. Entonces yo había leído que, por ejemplo, cuando teníamos intoxicaciones con digoxina, podíamos usar ese potasio para desplazarlo, y al revés, cuando tenés el potasio muy bajo, teníamos mucho más riesgo como de tener complicaciones por la digoxina. Claro, porque la hipopotasemia estimula la afinidad de la digoxina por la bomba de sodio-potasio. Bien. Sí, decía también que aumentaba como decían las chicas, la excitabilidad cardíaca, disminuye la excreción renal y potencia todos los efectos de estos cardiotóxicos de la digoxina. Bien, o sea, que esté aumentado el potasio va a intentar desplazar, ¿sí?, a la digoxina por el sitio de unión, o sea que va a tener menos chance de toxicidad y la disminución a la inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes si coadministran, por ejemplo, diuréticos de asa con la digoxina? ¿Tiene más riesgo o menos riesgo de intoxicación? Más riesgo. Porque los diuréticos te provocaban hipopotasemia. Bien, perfecto. Y por ejemplo, con los IECA, menos riesgo. Menos. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, de la digoxina habíamos charlado que, bueno, dentro de otras de las características farmacocinéticas que tiene, además de ese rango terapéutico estrecho, era que ¿dónde se acumulaba? El músculo esquelético. Bien. O en hígado también. Por eso la dosis tiene que estar, o sea, la tenés que tener en cuenta la masa magra de la persona para poder dosificar. Y por ejemplo en ancianos que tienen, bueno, podemos decir, ¿no?, que tienen disminuida la masa muscular, disminuida la filtración glomerular y la función neurológica, hay que tener cuidado con la dosis. Bien. Estaría bueno hablar de personas mayores y no de ancianos. Bien, de personas mayores. Ustedes están bastante lejos, pero pregúntenle a algunos si les llaman ancianos y les cae bien. Sí, sí, yo lo anoté así del libro, pero es verdad, sí, sí. Digo, para empezar a cambiar un poco el paradigma. Más fuerte que yo hago geriatría. Bueno. Bien. Entonces eso, entonces en las personas de edad, porque con el envejecimiento, la masa muscular tiende a ser reemplazada por tejido adiposo. O sea, por ahí el paciente no pierde peso, pero sí reemplaza. Entonces, si pierde masa muscular o tiene menos masa muscular, va a tener menos tejido donde acumularse, o sea, el volumen de distribución va a estar alterado. Entonces va a aumentar la fracción libre. Y si aumenta la fracción libre, que llega o esté disponible en la biofase, mayor riesgo ahí sí de toxicidad tenemos. Además tengan en cuenta que en las situaciones en que se van a utilizar insuficiencia cardíaca estadio C, ya está sintomático el paciente, que sería una clase funcional 3-4, esos pacientes por la misma enfermedad que dijimos que era la insuficiencia cardíaca, una enfermedad sistémica, también tiende a la pérdida de peso. ¿Sí? Son pacientes que muchas veces están adelgazados, entonces no tienen tanta masa muscular, con una función renal que puede estar alterada, ya sea por el envejecimiento, por alguna otra enfermedad, o muchas veces, o por diabetes, o por lo que fuera. Imagínense, un clearance alterado, poca masa muscular, se aumentan las concentraciones plasmáticas en un rango terapéutico estrecho. La digoxina es el ejemplo ideal para justamente hacer como todo y como que integra toda la materia, digo, en esto de las características farmacocinéticas y demás. Es un lindo ejemplo para que lo vean, que de hecho en la práctica la digoxina se utiliza en general en dosis bien bajitas, ¿sí? ¿Y
¿qué va a pasar con la vida media de la digoxina entonces en este caso? Paciente con escasa masa muscular, fibrense alterado. Aumenta. Bien, va a aumentar, ¿sí? ¿Y cuál es la vida media normal? ¿35, 45 horas? Fíjense, 36 horas, un día y medio. O sea, si encima se va a aumentar más todavía, ¿sí? En general yo les había comentado que se utilizan dosis bajitas, la dioxina. ¿Por qué vía de administración la pueden utilizar, Martín? ¿Oral? Bien, viene por vía oral y viene por vía endovenosa, ¿sí? Por ahí, por vía endovenosa, supónganse que venga un paciente con un edema agudo de pulmón, que viene con una FA de alta respuesta ventricular, que capaz que esta fibrilación le desencadenó el cuadro de insuficiencia cardíaca. Bueno, en ese caso podríamos por ahí pensar en utilizar una dosis de carga de dioxina para bloquear la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y de esa manera mejorar también el cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva en ese caso, ¿sí? Y ahí también la podemos utilizar por vía endovenosa, ¿sí? Podríamos utilizarla. Pero bueno, son pacientes que ya sabemos que es una FA crónica, que no vamos a revertirla, que no es aguda, ¿sí? Solamente no en el afán de revertir esa fibrilación auricular, sino de controlar la frecuencia, ¿sí? Bueno. Me parece que lo más importante de la... creo que la mencionaban, pero en relación a los datos de eficacia clínica, la digoxina mejora la mortalidad. No la mejora. No, pero reduce el número de hospitalizaciones. Bien, sí, el estudio DIG. Pero bueno, tengan en cuenta que estos en general son pacientes que ya tienen una insuficiencia, un daño estructural importante, una insuficiencia cardíaca avanzada, que pueden persistir sintomáticos a pesar del tratamiento. Por ahí los síntomas son leves, no es sintomático en reposo, pero bueno, es un poco allí donde la digoxina empieza a tener un rol importante, ¿sí? ¿Y qué pasa teniendo, en esto que hoy decíamos, que por ahí el paciente le íbamos a poner el diurético, le íbamos a poner el beta bloqueante, el IECA, y si encima le agregamos la digoxina? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué chequearían ustedes de las interacciones, por ahí las más importantes de la administración conjunta de digoxina y beta bloqueantes? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Qué les parece? María José. No sé, profe, evaluar la frecuencia cardíaca. Bien, la frecuencia cardíaca, porque los dos van a ser bradicardizantes. ¿Qué más? Guarda con eso, porque por ahí si la bradicardia es muy sostenida, tal vez esto no permita la administración conjunta, ¿sí? Tal vez si ya estamos pensando en un inmunotrópico positivo, porque la insuficiencia cardíaca es tan importante, bueno, ahí habrá que replantearse. Si le saco el beta bloqueante y inicio con la digoxina, porque ahí estoy buscando más que nada mejora de la capacidad funcional, bienestar del paciente, ¿sí? Ya tal vez, para tener algún impacto en la mortalidad, tal vez ya esté siendo un poco tarde, ¿sí? Entonces ahí tendré que poner en la balanza frente a qué paciente estoy, ¿sí? Y capaz que le saco el beneficio de reducir la mortalidad y bueno, y le mejoro la calidad de vida el tiempo que le queda. Hay que ver bien ahí el contexto del paciente. Bien, ¿y qué otra cosa tendría que tener en cuenta si veo un paciente que viene con las dos? Porque a veces pasa, y lo sacan ustedes. Le meten al paciente y nadie le saca nada. Bueno, por lo menos me pasa a mí. ¿Qué otra cosita? O sea, le pidieron el electro ya. Por lo menos, sí, de mínima, le toman el pulso, le auscultan. La tensión y la perfusión, podría llegar a ser. Le preguntan si se marea cuando se incorpora de golpe, porque otra de las cosas, si está muy baja la frecuencia y el paciente se incorpora de golpe, los mecanismos compensadores para, digamos, por los varoreceptores
por ahí o están alterados para censar, o si censan no pueden hacer la descarga simpática, está beta bloqueado el paciente. O por lo menos van a estar bloqueados los receptores beta para aumentar la frecuencia cardíaca. Y que se maree menos y que no se caiga. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Profe, en ese sentido no era lo de, la hipotensión ortostática en los adultos, y por ejemplo recuerdo que había dicho, creo, la dioxina a la noche más que nada para evitar estas caídas, esta hipotensión. No importa, porque la dioxina ustedes me dijeron que tiene una vida media de 36 horas, así que probablemente la concentración plasmática mucho no le caiga, por más que se lo dé a la noche. ¿Y el potasio puede ser? Bien, el potasio, ¿sí? Porque dijimos que, bueno, en este caso el beta bloqueante le va a producir hipercalemia. En tal caso no le sería tan complicado como si lo estoy administrando con el diurético, que por ahí el diurético sí podría aumentar el riesgo de la toxicidad que decíamos hoy, ¿sí? Bueno, y después todos los otros inotrópicos positivos que pueden llegar a haber ya son inotrópicos positivos que sí por ahí van a ser de uso en unidades cerradas, por vía endovenosa, tipo la dobuta, noradrenalina, etcétera, ¿sí? Bueno, ya situaciones por ahí más complejas. Estos son de los que tenemos posibilidad, nosotros enfocamos un poco la actividad práctica, más que nada el tratamiento ambulatorio, que cualquiera de nosotros puede llegar a iniciarle o a hacer el seguimiento, ¿sí? O podemos llegar a ver en consultorio. ¿Está? Y bueno, porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad prevalente, sumamente prevalente, y como les mencioné el otro día, muchas veces subdiagnosticada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la causa final común de la hipertensión crónica, de la diabetes crónica, de la aterosclerosis, ¿sí? Porque son todas patologías que, si coexisten, llevan a, digamos, finalmente a la obstrucción coronaria, ¿sí? o a la sobrecarga de presión en el ventrículo con la aparición de la hipertrofia ventricular, y después hay otras causas menos frecuentes como el alcoholismo, Chagas, etcétera, ¿sí? O algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, etcétera, pero no es lo más frecuente. En nuestro país nos seguimos muriendo por causas cardiovasculares, donde, bueno, todo lo que tiene que ver con la patología cardiovascular, diabetes y demás, están como siempre en el primer puesto. ¿Sí? Entonces muchas veces, por eso les decía, la combinación, pensar en estas, y hice mucho hincapié en eso, en las interacciones y demás, porque estos pacientes muchas veces tienen varias de estas patologías y vienen ya con varios de estos esquemas de tratamiento. Por ahí no tal vez por la insuficiencia cardíaca, pero bueno, un paciente que, no sé, era hipertenso, obeso, diabético, lipémico y fumador, se infartó, ¿sí? Y ese paciente, a ver, para ponerlos en contexto, ese mismo paciente que les estoy comentando, 40 años, 50, no sé, se externa, queda con una secuela con hipoquinesia del ventrículo. ¿Qué les parece? ¿Tiene insuficiencia cardíaca o no? Mientras el corazón, aunque tenga una parte, digamos, afectada, sea capaz de bombear y de perfundir a los tejidos, no es insuficiencia todavía. Bien, sería no insuficiencia desde el punto de vista sintomático. Tendría que preguntarle yo al paciente, porque si el paciente tiene síntomas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hace esfuerzos por ahí severos o actividades habituales, bueno, ya sí es insuficiente cardíaco. Lo que pasa es que si no lo someto a ningún esfuerzo, no le aparecen los síntomas. Si tenemos en cuenta la clasificación esa que yo les había planteado europea del estadio A al D, sí sería insuficiente cardíaco. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas, pero tiene daño estructural. Ese corazón, si yo no trato todos esos factores de riesgo que dijimos que tenían, indefectiblemente va a llegar al estadio D en algún momento. Si yo intervengo, puede que no. De eso se trata el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Intentar evitar que llegue a ese estadio. Que de hecho hay mucha gente que no llega si tiene una intervención oportuna y precoz, ¿sí? Pero dijimos, si ya había daño estructural, que de hecho está muy buena esa clasificación para entender cómo evoluciona la enfermedad. Ese paciente antes de haberse infartado era un estadio A, porque tenía los factores de riesgo, era hipertenso, diabético, dislipémico, ¿sí? Cuando se infarta, pasa a estadio B, asintomático con daño estructural.
¿Me explico? A mí me parece re linda esa clasificación para poder entender de qué estamos hablando. Por eso es que es tan importante intervenir antes. Si ya estamos interviniendo en el estadio C y D, estamos tarde. ¿Sí? ¿Queda otro problemita? Queda el de los antagonistas de aldosterona. Bueno, ¿lo lees? Sí. Dice, Adelina, 70 años, con antecedentes de tabaquismo y revascularización cardíaca. Ah, me parece que lo copié mal. Espera que lo busco un cachito acá en el PDF. Ah, yo lo tengo acá, pará, lo encontré. Ah. Da, igual Pero sí lo hablamos, me parece. Porque habríamos hablado de la espironolactona. Claro, lo que pasa es que el compañero no escuchó. No, sí, pero no lo habíamos visto por eso. Nada, está bien. A ver, leámoslo y reforzamos lo que veníamos charlando. Bueno, Adelina